pláticas públicas. Este ciclo de estudio consta, como lo he mencionado, de alrededor de 15 clases, en donde daremos un ligero esbozo, una ligera panorámica de lo que es el estudio interior. El objetivo de nuestra institución es difundir este tipo de estudio, la educación interior, que a diferencia de la educación exterior, que tiene como objetivo prepararnos, dijéramos, para desenvolvernos en el mundo cotidiano, estudiar, no sé, la primaria, secundaria, una carrera, una maestría, un doctorado, por ejemplo. La educación interior trata de acercarnos al estudio interno de cada uno de nosotros. La educación interior como objetivo tiene enseñarnos el desarrollo interno que tiene derecho cada uno de los seres humanos y a través de una serie de estudios y de prácticas ir desarrollando ciertas facultades o ciertas sensibilidades que posee el cuerpo físico y los diferentes cuerpos que vamos a ir estudiando. Por eso en algunas ocasiones comentamos, esto que vamos a ver en estas clases, que esta es la número 6, por ejemplo, solamente es una ligera panorámica, solamente es una revisión muy sutil de lo que es el estudio interior. Son temas que para muchos pueden ser de gran interés, que hemos escuchado en el común de la vida cotidiana, a veces temas que tienen interrogantes personales, ¿verdad? ¿Quiénes somos, por ejemplo? ¿De dónde venimos o de dónde procede el ser humano? ¿Por qué un cuerpo físico como el nuestro, o como un animalito, o como una plantita, tiene vida? ¿Qué hace que el cuerpo tenga vida? ¿Qué sucede en el cuerpo para que esa vida deje de estar ahí, se extinga? Y vemos, por ejemplo, un cadáver, ¿verdad? Que se encuentra completamente frío, cambia el color, ya no tiene temperatura, ya no hay un funcionamiento en todos los órganos, ¿verdad? ¿Por qué suceden estas cosas? A veces la educación exterior trata de explicarnos con las herramientas que tiene la gran mayoría de estos fenómenos, pero olvida, o mejor dicho, ignora ciertas cuestiones internas que son muy importantes en todos estos procesos. Por supuesto que dar toda esta información de golpe a veces no es pedagógicamente correcto, porque es como si nosotros vemos a un niño de primaria, ¿verdad? Y apenas el niño de primaria está aprendiendo los números y que con un poquito de trabajo está aprendiendo a sumar, ¿verdad? Y un poquito más de esfuerzo comienza a aprenderse las tablas de multiplicar. Si en ese instante nosotros quisiéramos enseñarle al niño matemáticas superiores, por ejemplo, cálculo diferencial, cálculo integral, geometría analítica, por ejemplo, pues el niño no nos entendería, ¿verdad? Y por más que obligásemos al niño para que entendiera estas matemáticas superiores, que son muy útiles ya en ciertos niveles, pues el niño no podría y habría hasta una frustración de que no puede entender o no puede desarrollar todo este proceso que nosotros le indicáramos. En la educación interior sucede lo mismo. Esta educación, este programa de estudios está diseñado para darnos simplemente una semblanza de todo lo que ofrece o toda la temática y gama de estudios que ofrece la educación interior. Posteriormente, después de estas 15 clases, en donde les pedimos la mayor parte de asistencias, por lo menos el 80%, se hace una ligera evaluación. Y la evaluación no es con el objeto de saber si entendiste o no entendiste. Mejor aún, es para saber si nos quedaron algunos temas bastante claros. Por ejemplo, hasta el día de hoy ya podemos entender un tema, por ejemplo, acerca de la esencia, ¿verdad? La conciencia o el alma. Ya tenemos una noción de ese concepto. El defecto psicológico, los pecados, los errores o los yoes también. Y si al final, por ejemplo, del curso nosotros dijéramos, bueno, dime cuáles son o qué son los pecados o qué son los yoes, y alguien nos dijera, no, pues son lo mejor del mundo, ¿verdad? Es una maravilla, hay que cuidarlos, pues entonces tal vez no quedó lo suficientemente claro las clases que nosotros dimos. Es para esto, es una pequeña semblanza, y después de que cumplimos con
donde siempre la teoría se va a ir ampliando poco a poco, vamos a ir estudiando a profundidad mayores en cada nivel, pero vamos a comenzar también con una serie de prácticas. La finalidad de los estudios internos o de los estudios esotéricos es que deban ir combinados con una práctica muy especial. Y las prácticas nos van a ir a ayudar a despertar o a desarrollar esas características internas de las que estamos hablando. Por ejemplo, van a ir fortaleciendo esa energía que nosotros entendemos como alma o como esencia. Hay ejercicios especiales para que esos defectos psicológicos que ya vamos comprendiendo no son tan agradables, no son tan bonitos, esos defectos los vayamos eliminando poco a poco también. Con el objetivo entonces de que la vida de los seres humanos de alguna forma sea mucho más tranquila. Si nosotros vemos, por ejemplo, en la actualidad, a una persona que vive sometida o vive bajo la influencia de ciertos defectos, por ejemplo, como la ira, tal vez nosotros conozcamos a una persona que vemos que este defecto de la ira lo domina demasiado. Por cualquier cosa se enoja, por cualquier cosa grita, ¿verdad? Se exalta, explota y tira cosas o hace este tipo de explosiones internas que si lo analizamos con cierto cuidado, pues no tienen ningún objetivo, pero esta explosión de ira hace que el cuerpo se desgaste. Cuando nosotros nos peleamos, por ejemplo, o discutimos, o tenemos algún evento muy fuerte durante el día, no es común que nos demos cuenta que en la noche nos sentimos cansados. Decimos, ay, es que tuve un día muy pesado porque en el trabajo discutí con tal persona. O tal vez en el camino, fíjense que tuve un accidente de tránsito y se me cerró una persona y empezamos a gritarnos. Y después de estos eventos nos damos cuenta que el cuerpo físico como que se cansa, ¿no? Resiente. Y es que en el actuar entonces del defecto psicológico viene por consecuencia un desgaste del cuerpo físico. Dentro de esas preguntas que tal vez nosotros nos hacemos en algún momento, y sobre todo cuando somos niños, viene el ¿por qué nos hacemos viejitos, por ejemplo? ¿Por qué morimos? ¿Qué pasa conmigo cuando me muera? Y algunos, por ejemplo, tal vez le podemos tener miedo a la muerte, ¿no? Y cuando investigamos a fondo le preguntamos, ¿y por qué le tienes miedo a la muerte? Pues no sé, porque a lo mejor me va a doler. No, pero mira, hay personas que hasta dormiditos y no, pero yo no me quiero morir. ¿Y por qué no te quieres morir, no? Porque todavía tengo muchas cosas por hacer. Bien, esta serie de interrogantes va a tener respuesta poco a poco con la educación interior. Es por eso que, así como en la clase anterior y como en las 5 anteriores, le suplicamos, aparte de que las preguntas son al final, para permitir un poquito el desarrollo de la clase, no hagamos conclusiones todavía prematuras, porque de acuerdo a toda la temática, muchas de esas dudas que tenemos se van resolviendo con las siguientes clases, porque son temas que corresponden a una clase en específico. Después de esas clases, por ejemplo, no quiere decir que no preguntemos, por favor. Si surgen temas, dudas naturales durante la clase o de clases anteriores que se quieran aclarar, por supuesto, después de terminada la sesión, pueden preguntar con toda confianza, por supuesto que sí. Pero a veces hacemos ya una conclusión de, la educación interior entonces se trata de esto, porque no hemos recibido todavía el completo de la semblanza de estudios. También tenemos que señalar que nuestra institución es una institución sin fines de lucro. El único objetivo que tenemos es difundir este tipo de conocimiento para que los seres humanos, que a veces por falta de conocimiento, por ignorancia o porque nunca nos dijeron que también existe una educación interna, y si no nos acercamos a ella, a veces incluso hasta tomamos malas decisiones en la vida. Esta institución no cobra por todas las clases que se imparten, así que
Estas clases que son a nivel público, más los siguientes niveles, que son 33 niveles en total, y que ustedes pueden venir continuamente a clases durante los próximos 20 o 30 años, o el tiempo que gusten acompañarnos, todas las clases son gratuitas. Todo es absolutamente gratuito. No es nuestro objetivo hacer un lucro con esta clase. Ni tenemos relación con instituciones religiosas, ni con instituciones políticas tampoco. Nuestra institución, el Círculo de Investigación de la Antropología Gnóstica, tiene presencia en prácticamente todos los países de América, en muchos países de Europa, en algunos países de Oceanía, por ejemplo, en los 5 continentes. El objetivo, como decimos, es difundirlo, simplemente. Nosotros podemos estudiar y seguir adelante en estos estudios si así lo deseamos, si así nos interesamos. Y por ello, como no cobramos, pues también ofrecemos una disculpa si las condiciones de cada uno de los salones de clase a lo mejor no son los ideales, ¿verdad? A lo mejor nos gustaría a nosotros tener unas butacas más cómodas, por ejemplo, a lo mejor unos proyectores más bonitos o más potentes, pero bueno, poco a poco hacemos esto que podemos y lo ofrecemos con todo gusto para todos ustedes. Bien, entonces teniendo en cuenta que este va a ser el objetivo de nuestros estudios, vamos a tocar temas que tienen que ver con algunas religiones. No vamos a señalar si alguna religión está bien o está mal, sino mejor aún, vamos a estudiar diferentes religiones o también diferentes tradiciones, porque vamos a ir explicando qué hay de fondo de acuerdo con la educación interior. Un tema, por ejemplo, como decíamos en la clase anterior, que estaba nuestro compañero Oscar, los temas de mitología. Vamos a hablar de mitología del Antiguo México, por ejemplo. El mito de Quetzalcóatl, el mito de Coyolxauhqui, por ejemplo, que no son solamente basados en lo que la educación exterior me explica, sino que todas las tradiciones de las antiguas culturas tenían de fondo el desarrollo de la educación interior. Pero simplemente, al paso del tiempo, este fondo de la educación interior se va perdiendo y solamente se queda el fondo o la estructura de la educación exterior. Y eso que antes era un conocimiento muy valioso, muy completo, se convierte solamente en mitos y leyendas. Y a veces hasta pensamos, pues mira qué tan involucionados eran los antiguos mexicanos, ¿verdad? Que andaban prácticamente con taparrabos y con penacho, cosas que no son del todo ciertas. Cuando esta educación interior llega, por ejemplo, a estos planos, a estas dimensiones, siempre un mensaje tan especial es traído por un mensajero, un educador que se encarga de explicar de qué se trata la educación interior y poco a poco va a ir llevando una secuencia ese educador. Hablamos, por ejemplo, de un Buda, tal vez. Hablamos, por ejemplo, de un Jesucristo. Hablamos de un Krishna también. De un Manco Cápac, por ejemplo. De un Quetzalcóatl. Personajes que tienen una gran trascendencia dentro de la educación interior y que les es dado, dijéramos, difundir este conocimiento, pero que al paso del tiempo, como van pasando las generaciones, el fondo de la educación interior se va perdiendo. Un ejemplo muy especial, tal vez todos lo pueden comprender, es la Biblia, tal vez. La Biblia es un libro muy especializado, pero así como está escrito, nosotros podemos interpretar cada uno de los pasajes o de los capítulos igual como leyendas, como hechos que sucedieron hace mucho tiempo. Pero en realidad la Biblia es un libro escrito por iniciados, es decir, una persona que ya tiene un gran desarrollo en el estudio interior y está escrito para iniciados, es decir, para otras personas que tienen el conocimiento para descifrar o para traducir, digamos, la información que ahí contiene. En muchas ocasiones se trata de cuidar este conocimiento, porque por diferentes etapas en el planeta, el conocimiento se hace público para toda la mayoría de la gente. Podríamos ejemplificarlo como en esta época, pero en otras épocas, por ejemplo en el Antiguo Egipto, cuando esto era muy
muy, muy secreto. Este conocimiento no era dado para todos, era dado para personas que demostraban que tenían la seguridad, la capacidad y hasta la confianza para develarles este tipo de conocimiento. Y si se perdía o se violaban esos secretos de confidencialidad, por decirlo así, de esta información, eran incluso castigados hasta con la muerte. Va siendo por etapas. Entonces, cuando se escriben los libros, cuando se escriben los códices, por ejemplo el egipcio, por ejemplo el maya, se hace con ese conocimiento velado. Es decir, lo escribo en una forma para que solamente aquel que ya tiene el conocimiento para traducirlo, lo entienda. Por ejemplo, nosotros sabemos, por la Biblia, por las películas incluso, porque fuimos educados en la mayoría del país de una forma católica, que Jesús dictaba sus clases de una manera pública, ¿verdad? Y lo hacía con parábolas. La parábola, por ejemplo, cuando los peces, la multiplicación de los peces, o cómo les hablaba a sus discípulos. Pero en realidad, también Jesús tenía ya discípulos de ciertos niveles, ¿verdad? De ciertos grados, que cuando él les hablaba así en forma pública, la gente que no tenía conocimiento, pues lo entendía literal. Pero la gente que ya tenía conocimiento ya entendía de lo que estaba hablando. Hablaba de misterios, hablaba de energías, hablaba de cuestiones energéticas muy especializadas, hablando de niveles superiores. El ser humano, entonces, tiene de trasfondo no solamente este cuerpo físico, tiene otros cuerpos que la naturaleza le ha dado. En total tiene 7 cuerpos. Se le llaman cuerpos lunares y que poco a poco tiene que ir explorando qué capacidades tienen esos cuerpos. Más adelante vamos a ver que incluso existen cuerpos solares con una mayor capacidad energética para que el alma o la esencia pueda habitar en ellos, pero los tenemos que construir poco a poco. Siendo pues entonces una pequeña introducción para que recordemos los temas que hemos visto, vamos a recordar también que dentro de nosotros, dentro de cada uno de los seres humanos, existe una energía muy especial, de un alto voltaje, si me permiten expresarlo así, que se llama esencia o conciencia. En el momento justo, por ejemplo, en el que existe una unión entre hombre y mujer, y se da el evento de la concepción, en el que el espermatozoide fecunda al óvulo, en ese mismo instante en el que se unen el óvulo y el espermatozoide, en los mundos superiores se da un fenómeno de ligar a una esencia o un alma a ese cuerpecito que se va a comenzar a desarrollar. En ese fenómeno de la concepción, entonces se liga un alma, todavía no nace, todavía dijéramos, ese cuerpecito que se va a comenzar a formar no tiene vida propia, depende de la vida de la mamá. Pero ya hay un alma ligada ahí, es decir, ya está designado qué alma es la que va a habitar ese cuerpo cuando ese cuerpecito salga del cuerpo de la madre. En el momento del parto, entonces, sale el cuerpo físico, y si recuerdan anteriormente, decían, ¿verdad? Los doctores ponían al bebecito incluso de cabeza y hasta le daban una nalgadita para que el bebé expulsara las flemas y para que sus pulmones comenzaran a trabajar. Pero en esa primera aspiración que daba el bebé, en el que jala aire con todas sus fuerzas y comienza a llorar, en esa primera inhalación es jalada el alma, la esencia del cuerpo físico, y es ahora sí unida, ingresada al interior del cuerpo, se corta el cordón umbilical y ya tiene vida propia, por decirlo, ya es un alma con su propio cuerpo físico. En ese instante, el alma recuerda o se da cuenta que es una esencia que estaba en lugares superiores y que ahora queda atada nuevamente al círculo de este plano de nacimiento y muerte. Muchas veces llora el bebé,
El médico dice, bueno, está llorando porque está sano, ¿verdad? Pero en realidad el alma llora porque se da cuenta que vuelve a quedar capturada. ¿Capturada por qué? Porque cuando ingresa el alma, también están al pendiente muchas energías negativas que se llaman defectos psicológicos. En ese instante todavía los defectos en muchas ocasiones no comienzan a expresarse. El alma que nació en ese pequeñito tiene ciertas facultades, por ejemplo, tiene unas capacidades que se llaman clarividencia o clariaudiencia, puede ver cosas que los papás no pueden ver, puede escuchar cosas que los demás no pueden escuchar, porque el alma tiene todavía cierta actividad, está activa, está despierta y no está todavía opacada por el defecto psicológico, pero ya los defectos ya lo están esperando por ahí. En una clase más adelante vamos a estudiar cómo existe todo un ciclo de retornos y de recurrencias de nacimiento y muerte del cuerpo físico y cómo la esencia está ligada a todos esos eventos cósmicos. Pero, regresando a nuestro ejemplo anterior, el bebé comienza a crecer, ¿verdad? Y a desarrollarse. Y a través entonces del proceso de educación, los primeros 7 años del bebé, estos son como una especie de esponja. Comienzan a absorber toda la información que ven a su alrededor, sobre todo la educación que le dan los papás al niño. El bebé es como una esponjita o es como si fuera un cassette virgen, un CD nuevecito, ¿verdad? Una memoria completamente nueva. Comienza a recibir información y de acuerdo a esa información de educación, ¿verdad? Que nosotros ya más grandes sabemos, este niño está bien educado, porque le enseñaron a decir por favor y gracias, ¿verdad? En cambio, el hijo de mi primo no, ¿verdad? Porque ese es un chamaco tremendo, ¿verdad? Y es bien grosero y bien travieso. Esa educación que nosotros vemos normal o natural es parte del proceso de grabación de esa nueva criatura. Por eso, una persona que nace en México no tiene la misma información grabada que una persona que nace en China. Decía uno de mis compañeros, ¿verdad? Que teníamos ahí en la facultad. Decía, no, yo quisiera haber nacido en Alemania, decía. ¿Por qué en Alemania? Dice, es que ahí son bien inteligentes, dice, y desde chiquitos hablan alemán. Dice, yo no puedo hablar alemán. Eso fue parte del proceso de grabación. Pero bueno, como adulto también puedo aprenderlo y me lo grabo. ¿Qué pasa cuando el pequeño trata de aprenderse las tablas, verdad? De una forma o de otra, los papás o los maestros le hacen que esa información entre en el cuerpo, entre en la mente y se quede grabada. Hasta una cancioncita le ponen con tal de que se la aprenda, ¿verdad? Uno por uno y bueno, todo lo que la gran mayoría de nosotros sabemos. Pero este bebé comienza a crecer y después de ese tiempo, ahora ya comienza a expresar ciertas características que antes no tenía. Por ejemplo, dice uno, mira, este niño como que es envidioso, no quiere compartir sus juguetes. O este muchachito es muy grosero. Fíjate cómo es grosero con las niñas o fíjate cómo es grosero con sus compañeritos, por ejemplo. En ese mismo proceso de grabación, va recibiendo información de todas partes el bebé y tras que la información comienza a llegar a su cerebro poco a poco, esa información se acumula hasta que llega el momento en el que uno de los defectos psicológicos se activa. Si el bebé ve que a lo mejor entre los papás no se prestan las cosas o le dicen, no, tú guarda, lo dices para ti, no le des a nadie, después de recibir muchas veces esa información, se activa ese defecto de la envidia, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué pasa muchas veces en el caso de las señoritas? Le empiezan a decir desde que es una niña, ¿verdad? ¿Quién es mi princesa? ¿Quién es la niña más bonita de todas? ¿Verdad? ¿Quién es mi princesa? A ver, y la visten muy bonito, la peinan, la enseñan a hacer como una muñequita. ¿Qué pasa cuando esa señorita tiene 18 o 20 años? Esa información que se tenía grabada ahora se expresa. Y ahora ese defecto de la vanidad, por ejemplo, está incontrolable, ¿verdad? Dice, no, mira, es que esta se cree mucho. Se cree la última Coca-Cola del desierto, dice. Porque toda esa información ahora brota. Entonces, empieza a actuar el defecto psicológico y esa parte bonita que era la esencia o el alma se comienza a dormir, se comienza a opacar.
De hecho, cada uno de los defectos no tiene vida propia, requiere de una energía externa para vivir. Y esa energía externa es una parte muy especial del alma o de la conciencia. Para ser específicos, esa energía se llama virtud. Por ejemplo, el defecto de la lujuria no puede vivir por sí solo. Necesita capturar una virtud de la persona para que pueda vivir. El defecto de la castidad, por ejemplo. No el defecto, la virtud de la castidad. Esa virtud, que era una característica especial del alma, pues queda dormida. Si nos damos cuenta, no puede existir una persona con un grado muy fuerte de lujuria y que al mismo tiempo sea santo y casto, ¿verdad? No se puede. Ese defecto de la lujuria, dijéramos que atrapa a la virtud de la castidad, y con esa energía del alma es que toma energía el defecto y se logra expresar para que el defecto ahora logre sus objetivos. Cada objetivo está muy definido para cada uno de los defectos psicológicos. El defecto de la gula es muy específico. Quiere solamente disfrutar los banquetes, ¿verdad? Comer cosas sabrosas. Y ya sea aquí en México o en China o en Australia, ese defecto es idéntico. No importa si le gustan los tamales y el pozole, o le gusta el sushi porque vive en Japón, o le gusta el canguro porque vive en Australia. No importa. Tiene el defecto de la gula una misión muy especial: simplemente comer y disfrutar y tener placeres a través de la ingesta de los alimentos, sin importar en qué país o en qué región viva. ¿Se dan cuenta? Y así entonces, todos los defectos psicológicos se van expresando, y a través de cada expresión van desgastando esta energía que es la esencia, y también van desgastando el vehículo que tienen, que es el cuerpo físico. Por eso, después de 40, 50 años, el cuerpo físico pues ya se nota cansado, ya se notan un poquito las arrugas, ya se nota un poquito el dolor en la espalda, en la cadera, porque por tanto actuar del defecto se va desgastando el cuerpo físico. Algunos de nosotros tal vez ha tenido la oportunidad de convivir con una persona, pues no sé, que a lo mejor es muy alegre, muy jovial, y se ve siempre joven, ¿verdad? Y se ve siempre bien conservado. Pero a lo mejor esa persona tiene un evento desafortunado. A lo mejor tiene un accidente muy fuerte. A lo mejor la muerte de un ser querido, tal vez. Un evento familiar desgastante. A lo mejor alguno de sus... Adelante, por favor. Gracias. A lo mejor alguno de sus familiares está enfermo y lo tiene que cuidar también. O peor aún, ¿verdad? Se casa. Y entonces lo dejamos de ver por un tiempo, y cuando lo vemos a lo mejor en 2, 3, 5 años que pasaron, lo vemos que ya se acabó. Pues, oye, ¿qué te pasó? Pues mira, ya tienes canas, ya tienes arrugas, ya te ves así como cansado, así se ve uno, ya se le cayó el pelo, así más o menos. Oye, pues ¿qué te pasó? No, pues es que fíjate que mira, que ya nos empieza a contar toda su tragedia. Todos esos eventos que vivió fueron los que ocasionaron que el cuerpo físico se desgastara. Y así sigue viviendo más años, ¿verdad? Los problemas con la esposa, con los hijos, con los nietos, con las empresas, con el trabajo, con el negocio, cualquier cosa hace que el cuerpo físico se vaya acabando. El defecto sigue actuando y consume al cuerpo. Hasta que llega entonces el momento desafortunado en el que el cuerpo físico ya no sirve, deja de existir, lo que nosotros conocemos como muerte. Cuando la esencia, cuando el alma abandona el cuerpo físico, sale del cuerpo, pero ya no hay nada que los une, es cuando sobreviene este evento que nosotros conocemos como muerte. Decíamos en la clase pasada, en la clase de los sueños, que una persona posee 7 cuerpos diferentes: cuerpo vital,
sutil que se encarga de que todas las noches que vamos a dormir se separa un poquito del cuerpo físico, más o menos 1 metro. Imaginen que estoy acostado y se separa hacia arriba. Y queda flotando ahí como una especie de antena que comienza a recibir energías del cosmos y que las transmite al cuerpo físico y a los demás cuerpos para darse energía y volver a restaurarse, nutrirse, por decirlo de alguna forma. También existe el cuerpo astral. El cuerpo astral es lo que nosotros conocemos como el cuerpo de los sueños. La esencia sale del cuerpo físico y se va en el cuerpo astral y se va a viajar por diferentes regiones astrales, lo que nosotros conocemos también como el mundo de los sueños. Pero cuando sale, lo hace todas las noches, lo recordemos o no, todas las noches o cada vez que nos vamos a dormir, se sale la esencia en el cuerpo astral y anda por ahí vagando. Decimos vagando porque anda sin control. Generalmente, la gran mayoría de nosotros, cuando duerme, a veces sueña lo que hizo en el día, ¿verdad? O sueña con el trabajo, o sueña con los problemas, o sueña que está haciendo lo que más le gusta. O de pronto tiene sueños medio raros, que ya lo explicamos en la clase anterior. No importa en qué región del astral esté, la esencia se está moviendo en el cuerpo astral, en ese cuerpo especial para habitar en ese lugar. Este cuerpo físico es especial para habitar en este lugar. Hablando ahorita específicamente de esos dos cuerpos, entonces cuando la esencia viaja, existe una unión, algo que mantiene unida a la esencia y al cuerpo físico, que es el cordón antacarana. Una especie muy similar a un ombligo, a un listón que sale desde el ombligo del cuerpo físico y se liga con el ombligo físico, el ombligo del cuerpo astral. Y entonces anda la esencia por allá. Quiere decir que la esencia o el alma no se van a perder en el cuerpo astral y ya no regresó, ¿no? No importa, ese cordón es elástico, se puede extender sin ninguna restricción. A veces cuando nosotros comenzamos en las prácticas, hay unas prácticas especiales para salir conscientemente, voluntariamente en el cuerpo astral. Y a veces vienen los miedos, ¿verdad? Oye, no me voy a quedar ahí en el viaje, por ejemplo. ¿Y qué tal si estoy en el cuerpo astral y a lo mejor pasa un avión y corta mi cordón antacarana? No pasa, no se preocupen. Solamente existe un proceso muy especial por el que se puede cortar ese cordón. Y es cuando viene el evento de la muerte física. En el momento en el que la esencia ya abandona el cuerpo, vienen seres muy especializados a los que se les llama ángeles de la muerte, que son, todos tal vez hemos visto por ahí un cuadro, una imagen de una especie como de monje, ¿verdad? Con una túnica negra, con una hoz, precisamente que esa hoz es el instrumento para cortar precisamente ese cordón antacarana, que separa definitivamente al cuerpo físico de la esencia, prácticamente. ¿Sí? A este primer evento, en el que el cuerpo físico deja de tener vida, deja de tener movimiento y vitalidad, es a lo que se le conoce como la muerte física. Lo voy a anotar. Muerte física. Adelante, por favor. Entonces esto nos hace espacio para otra interrogante. Entonces, ¿cuántas veces he nacido y he muerto, verdad? ¿Tenemos vidas pasadas o vidas futuras? Lo vamos a observar en un tema especial para ello, pero para los propósitos de hoy, una esencia, un alma, tiene derecho aproximadamente a 108 vehículos físicos, es decir, a 108 existencias. El propósito de la existencia es muy especial. Este mundo fue creado con un propósito muy especial.
que el alma habite un cuerpo físico y que tenga todas las condiciones físicas y energéticas necesarias para el desarrollo de sus facultades internas. Para eso es la educación interior. La esencia, entonces, si comienza a tomar fuerza con estos estudios, con estas prácticas, es capaz de desarrollar, como decíamos, ciertas facultades diferentes. No nacimos para despertarnos todas las mañanas, desayunar ahí medio dormidados, irnos al trabajo, peleándonos en el transporte público o en el tráfico, trabajar 8 horas o 10 horas si tenemos que trabajar horas extras, regresar en la noche, ver la novela y acostarnos a dormir. Pero eso sí, los fines de semana nos podemos ir a un concierto o nos ponemos en casa a ver el partido de fútbol, ¿verdad? Con los amigos, con unas cervecitas y unas botanas. ¿Será ese entonces el objetivo de la existencia, de la esencia del cuerpo físico? Es decir, ¿para eso nacimos? ¿Para eso vivimos? Con la educación interior nos vamos dando cuenta que la esencia tiene cierta misión que debe de desarrollar, y es el desarrollo de esas facultades internas. Desarrollar un nivel energético que lo lleve a regresar a un lugar de donde salió hace muchos miles o millones de años, pero con un nivel de crecimiento o de conocimiento mucho mayor que con el que salió. No sé si me entienden hasta aquí. Si no se logra, mecánicamente regresará a esas regiones, pero como una esencia, dijéramos, si lo puedo expresar así, fracasada. Es decir, que no cumplió con todos sus objetivos, que no cumplió con toda esa misión. Vamos a ver en clases más adelante que esta esencia tiene derecho a 108 cuerpos físicos. ¿Y qué sucede cuando se termina, verdad? Es sometida a otras leyes mecánicas para que se le vuelva a otorgar otra oportunidad. Pero lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué más o menos 108 cuerpos físicos? Porque cuando el cuerpecito nace por primera vez en la existencia número 1 de todas, la esencia nace con toda su pureza, con toda su fuerza, pero poco a poco, a través de los procesos de grabación, de educación y de convivencia, como ya decíamos, esto se va opacando y se va ocultando cada vez más y va siendo consumido por el defecto psicológico. Esta esencia entonces tarda en consumirse aproximadamente 108 existencias, algunas más, algunas menos, dependiendo de cada una de las personas. Quiere decir que si una persona, a lo mejor en su existencia número 6, es demasiado mala, demasiado malvada, por ejemplo, es muy cruel con las personas, todas estas virtudes que tenía se van acabando, y a lo mejor ni siquiera llegó a la 108, llegó a la 106 o 107 tal vez. Pasa, dijéramos, a otro proceso. Tal vez una persona que no fue tan cruel y que está en la 108 y todavía le quede un poquito de esencia, de conciencia disponible, pues tal vez le pueden dar ahí la 109 para que lo siga intentando. Pero una vez que una persona termina el 100% de su esencia, cuando es consumida ya en su totalidad por el defecto psicológico, entonces ya no es necesario o ya no tiene ningún sentido que siga habitando en este mundo físico, porque ya no tiene la oportunidad del desarrollo interior. Si ya no existe, si el objetivo principal por el que una esencia llegó a este plano ya no existe, ya no hay ese pequeño ápice de energía que se pueda rescatar, pues entonces no tiene ningún sentido seguirlo manteniendo en este plano y es llevado a otras regiones. A unas regiones que nosotros en la clase, por ejemplo, donde observamos todos los niveles de la creación, desde la yin, desde el absoluto, hasta el tritocosmos, cómo se van desdoblando los diferentes niveles o planos energéticos en la creación. El nivel más bajo, que está
abajito de nosotros, apenas nos estamos ahí defendiendo, tratando de no juntarnos, es eso que llamamos infierno, Avicii, Tritocosmos, en diferentes culturas. Una vez que llegó a la existencia 108, algunas más, algunas menos, y se consume, ya no hay nada de esencia, entonces los planos superiores deciden que ya no tienen nada que ver, todos los defectos psicológicos ya capturaron a la esencia. Y entonces esos defectos psicológicos son mandados a esa región que se llama Tritocosmos o infierno. No lo decimos con el objetivo de espantar a nadie, ¿no? Y de meterles miedo. Pero sí hay que entender que esas regiones inferiores existen. Y existen, incluso tal vez, si me permiten expresarlo, de una manera como piadosa o misericordiosa hacia la esencia. Porque ¿qué sucedería si una esencia que ya fue capturada por el 100% del defecto psicológico ya no se pudiera liberar? Tendría que vivir o pasar toda la eternidad, por llamarlo así, capturada por el defecto psicológico. Entonces, es llevada a esas regiones en donde, si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de leer el Dante Alighieri en la Divina Comedia, dice que se escucha el llanto y el crujir de dientes. Es decir, existen 9 diferentes niveles en el infierno en donde cada uno de los defectos especiales, así que tenemos, es depositado en esos niveles y a través de dolor y de sufrimiento tienen que ser destruidos esos defectos. ¿Para qué? Para que a través de cientos o miles de años de purificación, nuevamente la esencia pueda estar libre, pueda ser liberada de toda esa opresión que tenía por el defecto psicológico. Después de cientos o miles de años, la esencia queda libre, queda limpia nuevamente y se le vuelve a dar otra oportunidad que consta de 108 existencias para que vuelva a poder desarrollar ese objetivo del crecimiento interno, del crecimiento espiritual. Esto se repite bastantes veces, lo vamos a ver más adelante. ¿Qué sucede? Vuelve a la vida número 1 y otra vez vuelve el ciclo. Si no lo va aprovechando en cada una de sus existencias y solamente se dedica a vivir y a gozar y a darle satisfacción a los defectos psicológicos, va a volver a llegar a la número 108, 107, 109, dependiendo cada quien. Se vuelve a terminar el crédito, se vuelve a terminar esa energía especial que es el alma y vuelve a repetir el ciclo otra vez hacia los niveles inferiores de la naturaleza para que pueda ser purificada. A ese ciclo muy doloroso, que expresan ciertos iniciados como el Dante, ese proceso de purificación se le conoce como muerte segunda. Es decir, ya morimos la primera vez físicamente, pues ahora viene una segunda muerte, la eliminación de los defectos psicológicos de una manera mecánica. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Pero entonces, ¿cuál sería una salida a este proceso mecánico? Si nos damos cuenta, los dos son procesos mecánicos, porque simplemente nos dejamos llevar por el acontecimiento de las cosas. Así mecánicamente sucede. Existe una salida para liberar a la esencia de estos procesos mecánicos. Se le conoce como muerte mística. La muerte mística es entonces la eliminación de los defectos psicológicos que tenemos, de los pecados, de los yoes, de los 400 urianos, como lo dice la mitología del México antiguo, de los demonios rojos de Set, como dice la mitología del antiguo Egipto. Es lo mismo, pero de manera voluntaria. Es decir, ¿cómo hago yo para eliminar de mi interior
esos defectos psicológicos de los que estoy hablando. La ira, la gula, la pereza, la lujuria, la soberbia, la avaricia. Todos estos defectos que detrás de cada uno de ellos, de los 7 pecados capitales que nosotros conocemos, detrás de cada uno de ellos hay cientos o miles de defectos que derivan de él. Detrás de cada uno, por ejemplo, detrás del orgullo, pues está también ligado un poquito a la soberbia. También vamos a ver cómo un defecto se puede ligar con otro, van haciendo como relación y se van haciendo más fuertes. Pero esta muerte mística es la que enseña la educación interior. ¿Cómo puedo hacer yo para que voluntariamente yo elimine ese defecto o ese pecado de mi naturaleza y esa virtud que estaba constreñida por el defecto ahora sea liberada? En la actualidad, más o menos ya en estas fechas, cuando un bebé nace aproximadamente con el 97% de su esencia o de su alma capturada por el defecto psicológico, ¿sí? Entonces eso quiere decir que el 3% nos queda de esencia o de conciencia o de alma libre. Pero ¿qué tal si yo en esta existencia sigo cometiendo maldades o sigo dándole gusto a todos los placeres del cuerpo? Pues por supuesto que este 97% va a aumentar. Ahora va a ser un 98% de defectos y un 2% de esencia. O un 99% y un 1%. Hasta que llegue el momento en el que el defecto es 100% ya capturó al alma y entonces tiene que venir a este proceso mecánico, muerte segunda. Pero si yo comienzo a estudiar y a trabajar en mi interior para ir eliminando ese tipo de defectos psicológicos, esas energías negativas que tenemos, entonces elimino un defecto y ahora esto del 97 puede pasar al 96% de defecto y ahora sí un 4% de esencia. Y poco a poco puede ir capturando o puede ir acumulando más energía en la esencia mientras se va liberando del defecto psicológico. Eso es precisamente lo que nosotros llamamos como muerte mística, la eliminación del defecto psicológico de una manera voluntaria. También nos va a traer un poquito de dolor, ¿verdad? O de sufrimiento. Porque si a uno de nosotros le dijera, no, pues sabes qué, que tienes que dejar ya ese defecto que tanto te gusta, por ejemplo, la gula, tiene que eliminarse, pues vamos a sufrir, ¿verdad? Porque la gula que está en nuestro interior no quiere morir, no quiere ser eliminada, no quiere que la borren. Y dice, ¿cómo que me vas a quitar mi gansito y mi coca de las 12 del día? ¿Cómo crees? No, hombre, ¿qué te pasa? No, y yo quiero mi barbacoa y mi consomé los domingos. No quiere decir que nos vamos a dejar de alimentar. Pero obviamente ya la alimentación va a estar basada en la salud y en la nutrición y no solamente en el defecto de quiero placeres de degustar esos alimentos, ¿me entienden? La gula tiene una misión muy específica. La lujuria también, por ejemplo. La avaricia no se diga, ¿verdad? Ve un coche nuevo y yo quiero ese coche. Yo lo quiero en un rojo brillante así para que todos me volteen a ver. Y así lo quiere. Por eso existen esos colores, porque cuando me voltean a ver, me siento más importante. Me siento que logré mi objetivo, ¿verdad? Ahí viene la vanidad, viene el orgullo, viene la soberbia. Ve cómo los defectos comienzan como a entrelazarse entre ellos, poquito a poquito. Esto es un ejemplo solamente. ¿Nos damos cuenta? Ahora, vamos a estudiar también más adelante qué pasa con el alma, con la esencia, cuando deja su cuerpo físico. Existen, y esto es explicado muy a detalle en la mitología egipcia, existe un proceso muy especial cuando un alma deja su cuerpo físico. Cuando una persona muere, lo voy a expresar así para que me entiendan un poquito más claro. En el instante en el que la persona muere, es llevada por unos ángeles especiales a lo que se conoce como el templo de la justicia cósmica. Es decir, un lugar muy especial en donde se va a evaluar por seres superiores muy exaltados. Se va a evaluar el actuar
de esa persona durante esa última existencia que acaba de dejar su cuerpo físico. Es sometida a un pesaje. Normalmente este proceso del pesaje y de evaluar qué tan bien o qué tan mal se portó una persona, dicho con otras palabras, es qué tantas obras buenas o qué tantas obras malas hizo esta persona, y ponen sus obras buenas o sus obras malas en una balanza. Y de acuerdo a este pesaje, hacen una revisión de toda su existencia y kármicamente son asignados los nuevos valores que ocupará en su siguiente cuerpo físico. Vamos a explorar más adelante y a detalle esta ley del karma y del dharma. Es decir, ¿por qué nací en México chaparrito, gordito, pelón y morenito? ¿Por qué no nací, como decíamos, en Alemania, grandote, güero, guapo, fuerte? ¿Y por qué, aunque nací en México, hay unas personas que nacen pues, con ciertas características físicas, ¿verdad? Unos son más guapos, unos no son tan guapos, unos son más agraciados, unos tienen una familia con dinero, incluso hasta los valores como la inteligencia. Dices, ¿por qué esta persona es bien inteligente y por qué este nomás no se le da? Nomás no se le da, ¿verdad? Todas esas características físicas, psicológicas y del entorno que nos rodea son asignadas por la ley del karma, de acuerdo a toda la evaluación que se hizo de cómo fue su existencia en esta vida. Es decir, como es mi existencia en esta vida, estoy marcando cómo va a ser las características físicas de mi existencia la siguiente. Eso lo vamos a detallar cuando veamos el karma, pero en este proceso del pesaje y de la evaluación de cada esencia, ahí es en donde se determina. Este proceso dura generalmente 3 días, si lo contamos en el tiempo físico que nosotros conocemos. Por eso, si se dan cuenta, en culturas anteriores, el proceso de velar un cuerpo, de velar un cadáver, duraba 3 días. Ahorita ya no, ¿verdad? Ni menos con el COVID, es más, ya unos cuantos horas y adiós. Ni horas. Pero este proceso dura 3 días. Y entonces al enjuiciado le ponen toda su vida desde el principio al final como una especie de película, lo sientan a que vea toda su existencia y ahí empiezan a evaluar cosas buenas y malas. Por eso, no sé si se han dado cuenta que cuando una persona comienza a desencarnar, incluso el movimiento de los ojos, de los globos oculares, es muy rápido, porque físicamente aquí está muriendo, pero la esencia o el alma en los planos superiores ya le están empezando a pasar lista de todo lo que hizo. Tienen esa reacción en el cuerpo físico. Cuando ya se determina que entonces no hay condiciones para regresarlo, que es mejor mandarlo a un nuevo cuerpo físico, después de esos 3 días, se acabó el asunto, dijéramos, se acabó la discusión. Justamente en ese momento en el que ese cuerpo exhala su último aliento, es cuando se corta el hilo y es un efecto contrario a cuando nace. Con la primera inhalación, el alma es ligada. Con el último aliento, el alma es retirada del cuerpo físico. Y justamente el alma entonces es separada también de los defectos psicológicos. La separan un momento. La tienen que dejar descansar porque el alma sufre horrores al ser atormentada por cada uno de los defectos. Entonces, a esa alma le dan, si se lo merece, la oportunidad de pasar unas vacaciones, si me permiten llamarlo así, en planos superiores, en el nirvana, en el cielo, o en regiones en donde el alma puede descansar. Por eso cuando una persona muere, decimos que descanse en paz. No se va a quedar ahí para siempre. Lo van a poner ahí a que descanse en lo que le asignaron ya un nuevo cuerpo físico, pasan 9 meses, pueda volver ahora sí a ese nuevo cuerpecito que le fue ya designado con las características de la vida que tuvo él inmediatamente anterior. ¿Nos damos cuenta? Ahora, en muchas culturas también, anteriormente,
cuando moría una persona, el cuerpo físico, por ejemplo, lo arrojaban a un despeñadero, hacia una barranca, lo aventaban, tíralo, para que al caer se desmembrara muy rápido y las aves de rapiña se comieran el cuerpo. Entre más rápido se termina el cuerpo, se desaparece el cuerpo físico de este plano, hay menos ligaduras entre el cuerpo y el alma, sufre menos. El cuerpo vital del que hablábamos al principio, ese cuerpecito que todas las noches queda flotando arriba del cuerpo físico y sirve como antena para llamar energías y nutrir el cuerpo físico y los otros cuerpos y revitalizarse, ese cuerpo físico dura lo mismo que dura, perdón, ese cuerpo vital dura lo mismo que dura el cuerpo físico. Por ejemplo, yo recuerdo que en algunos pueblos, cuando una persona moría, simplemente lo envolvían en un petate y lo tiraban, bueno, lo sepultaban en la tierra así tal cual. El cuerpo se descomponía más rápido. Ahora no, ahora lo embalsamamos, lo dejamos como una joyita, le ponemos líquidos para que no se descomponga rápido, lo guardamos en una caja de acero, lo metemos en una caja de concreto, de ladrillos, lo depositan ahí, le ponemos losa y le ponemos tierra encima. ¿Cuánto tiempo va a llevar a ese cuerpo descomponerse o deshacerse en su totalidad, en hacerse polvo? Muchos años. Y eso hace que ese cuerpo vital ande por ahí deambulando. Ese es un fenómeno que se da mucho en los panteones. Por eso en los panteones a veces dicen, anda por ahí un fantasma. Es ese cuerpo vital que anda vagando, porque el cuerpo físico no se ha descompuesto, no se ha eliminado. Existen varios fenómenos que vamos a estudiar más adelante de lo que llamamos fantasma, entre comillas, pero este es uno de esos. Por eso, cuando el cuerpo físico se deshace muy rápido, el cuerpo vital también. Y ya no hay una ligadura energética entre este cuerpo y el alma que se fue, nos damos cuenta. También en otras culturas, lo que hacían era quemar al cuerpo físico, ¿verdad? Como los antiguos griegos, como los romanos, por ejemplo, como los vikingos también. De una forma distinta a la otra, pero era de rápido. Este cuerpo tiene que desaparecer para que le sean dadas mejores condiciones a esa esencia en su próxima existencia, para que no sufran. Otro fenómeno importante también en la muerte física es cuando una persona muere, todos los familiares, todos los dolientes, le lloran muchísimo, ¿verdad? Y le lloran y a veces vemos cómo el dolor es tan grande. No estamos juzgando el hecho, estamos analizándolo. Pero cómo el dolor es tan grande que a veces hasta abrazan el féretro, ¿verdad? Y no te vayas, ¿y por qué me dejaste? ¿Y por qué me hiciste esto? Ese dolor tan fuerte jala energéticamente a la esencia. No puede descansar en paz. No la dejamos descansar porque es como si se quedara con el pendiente. Híjole, no me puedo ir al cielo porque mi esposa, porque mis hijos están sufriendo por mi partida. Una vez que viene una pronta resignación de la familia, como digamos, lo dejamos ir en paz, entonces el alma se puede retirar sin problema y descansa, por decirlo así. ¿Cuánto tiempo tarda en regresar? Eso ya será definido por los jueces de la ley, que como decíamos en el antiguo Egipto estaba representado por Anubis. Creo que todos hemos visto en algunas figuritas egipcias una persona con cuerpo físico pero con una máscara como de lobo, como de coyote, de chacal. Él es Anubis, él es el supremo jerarca de la justicia cósmica y tiene 42 jueces a su alrededor, los jueces del karma, que son los que hacen la evaluación de cada una de las existencias de las personas y entonces, de acuerdo a esa ley del karma, viene un nuevo reajuste para el otorgamiento del cuerpo físico para un nuevo nacimiento. ¿Sí? Como les digo, esto es de manera general. Vienen clases en donde lo vamos a ver más detallado. A lo mejor esta clase la vamos a revisar en otras 5 o 6 clases un poquito más a profundidad. Solo es un esbozo, por favor. Por eso les decíamos también, no saquen conclusiones. No porque queramos limitarlos o porque queramos imponer una forma de pensar, sino porque apenas es como que así muy suavecito lo que vamos estudiando, lo que vamos viendo.
Sobre los fenómenos de la muerte, entonces, ya una persona regresa, ahora sí, con un nuevo cuerpo físico, y ahora entendemos por qué cuando el bebé respira por primera vez llora, porque la esencia recuerda dónde estaba y entonces se da cuenta en dónde está ahora. Pero a través del proceso de grabación, este 3% se va opacando. Hay que aclarar una cosa. Una cosa es la esencia que está libre del defecto psicológico, por ejemplo, este 3%, y otra cosa es que ese 3% esté despierto o esté activo. Podemos tener el 3%, el 2%, el 1% de conciencia libre, pero está dormida. Está en stand-by, por ejemplo. El estudio y la práctica de los ejercicios que vamos a ver, que no son cosas extrañas, por favor, lo vamos a ver más adelante, son ejercicios de respiración. Nos vamos a dar cuenta que no sabemos respirar. De verdad, lo hacemos todos los días porque si no el cuerpo físico desencarna, pero no sabemos respirar. Hay una respiración para el día a día, hay respiraciones especiales para nuestros ejercicios esotéricos, ejercicios de respiración. Mantralización, creo que todos algún día hemos escuchado por ahí un ejercicio de mantralización, ¿verdad? Pero de una forma correcta, para que esa energía comience a despertar la conciencia que está libre, pero dormida. Algunas runas, por ejemplo, que son ejercicios en donde ya interviene el cuerpo físico y que tiene cierto movimiento. Lo vamos a ver poco a poco. Pero cuando nosotros comenzamos entonces con ese proceso de reactivar a la conciencia, llega un instante en el que, aunque fuera el 1%, despierta y la conciencia se da cuenta en dónde está. Y recuerda, bueno, pues si yo estaba ahí arriba, pues estoy aquí y me doy cuenta que estoy capturado por el defecto psicológico. El avance ahora en el trabajo interno es más grande porque con la conciencia despierta y activa, pues entonces el movimiento energético es mayor. Se da cuenta de los defectos y se da cuenta de todo este fenómeno energético que lo mantiene capturado. ¿Sí? Hasta aquí, ¿todo bien? ¿Todo claro? Correcto. ¿Dudas respecto al tema? Dígame. Entonces, si contáramos, aunque fuera con un 1% de esencia, digamos, limpia, con ese 1%, pero despierto y funcional, ¿se puede llevar una vida completa? Es correcto. Con 1%. Cuando Ahora, tenemos la posibilidad del 100%. En un inicio teníamos el 100%. Simplemente que por el actuar del defecto psicológico en nosotros, ese 100% de conciencia despierta y activa ha sido capturada por cada defecto. Hasta este instante en el que llegue uno, no importa si tenemos un 1%, todavía existe la posibilidad de poder lograr el desarrollo interno. Una vez que este 1% desaparece y esto se convierte en un 100%, ya no hay una razón de ser de tener una persona en este plano, porque el objetivo ya no existe. Ya no hay una conciencia que liberar. Ya no existe. Entonces inmediatamente es llevado a este plano. Muere físicamente y esa esencia con todo y defectos es llevado aquí para que ahora mecánicamente, a través de dolor y sufrimiento, se limpien esos defectos y se vuelva a liberar la esencia. Y volvamos nuevamente a ese ciclo. Pero sí, todavía tenemos esa posibilidad. Lo puedo decir de otra forma. Cualquier persona que está en este planeta tiene esa posibilidad. Si no tuviera el 100%, ya no estaría aquí. Casos muy extraños, pero lo vamos a analizar a detalle. Pero en general puedo decir esto. Si está una persona en este planeta, todavía tiene un poquito de esencia. ¿Sí? Todavía hay algo que rescatar. Que se dé cuenta que quiera hacerlo es diferente, pero todavía está. Es decir, la divinidad, un segundo, le sigue dando esa oportunidad. Uno es el que la toma, la aprovecha o la desperdicia. ¿Sí? Sí. Una esencia que ha sido liberada mediante la muerte segunda, ¿para qué quiere otra vez regresar a este plano si ya está liberada? Ok. Decíamos en un principio, cuando empezábamos la clase, que cuando todo esto que está creado tiene un objetivo en específico.
Lo voy a expresar de esta forma. Todo este plano físico es una especie de escenario para que una esencia pueda habitar un cuerpo físico, solamente con el cuerpo físico de un ser humano, no de un animal, no de una planta, solamente con el cuerpo físico de un ser humano. Y lo hago un paréntesis, porque el cuerpo físico del ser humano tiene cualidades energéticas muy especiales que los otros cuerpos no tienen, ¿sí? Solamente cuando tiene esa posibilidad, la esencia puede generar un desarrollo interno que lo ayude a llegar a niveles superiores con un nivel de crecimiento y de conocimiento, o mejor dicho, de altura esotérica más elevada. Nosotros, por ejemplo, conocemos o hemos escuchado por la tradición católica que en el cielo existen diferentes niveles de seres, ¿verdad? Existen ángeles, arcángeles, serafines, querubines, potestades, etcétera, etcétera. Cada uno de ellos tiene una jerarquía distinta. Y todavía otras que vamos a explorar más adelante. Cuando una esencia comienza a trabajar en su interior y en este crecimiento interno, la forma de regresar al absoluto, a la yin, de donde emanó en alguna vez, es con un crecimiento o con una altura interna mayor. Nos dice un maestro, por ejemplo, que la diferencia de una esencia que regresa de manera mecánica a la yin, derrotada, es decir, que no lo pudo lograr por ella misma, es como si comparáramos a una hormiga con un elefante. El objetivo de cada una de las personas que habitan en este plano es lograr ese conocimiento espiritual. Ahora, también existe, me voy a salir un poquito a un tema más fino, a un nivel más avanzado, también existe la posibilidad de que son esencias que simplemente han sido mandadas mecánicamente a este plano para vivir y que sirven solamente como un alimento para este planeta. Pero si la educación o la posibilidad de la educación interior llega a nosotros es porque se nos está dando la oportunidad. Por eso también es voluntario, es decisión de cada uno de nosotros si acepta la oportunidad, si la toma, si la lleva a cabo y si lo desarrolla. Si no, es decisión de cada uno que ya después en esos pesajes de los que hablamos se determinará hacia dónde se va. Ese es el objetivo, que un alma, una esencia, se pueda desarrollar a esos niveles. A un nivel, por ejemplo, ¿de quién? De un Buda, de un Krishna, de un Quetzalcóatl, de un Manco Cápac, de un Jesús el Cristo o de un Samael, que son seres que han logrado ese desarrollo interno y que nos explican cómo es el proceso y qué tan difícil es, porque digo, no es algo que sea muy sencillo, pero sí es algo que se puede lograr. Esas son las estaturas o los niveles internos a los que uno puede llegar. Físicamente solamente vemos un cuerpo, pero cuando ese desarrollo crece, internamente podemos reconocer a una persona que tiene un desarrollo mucho más elevado que nosotros. No sé si quedó aclarada esa duda. ¿Sí? Okay. ¿Alguna otra duda? Sí. Con estos estudios de educación interior, uno puede darse cuenta a cuántas vidas o cuántas oportunidades para saber y conocerse. Por supuesto. De manera mecánica, como estamos en este momento, no tenemos esa oportunidad. Pero cuando comenzamos con este tipo de ejercicios y de prácticas, esa esencia comienza a tomar fuerza, comienza a tomar forma. Como decíamos al principio también, el alma entonces puede salir voluntariamente en el cuerpo astral. Y en el cuerpo astral ahora sí se puede dirigir a otras regiones de la naturaleza, de la creación, y puede llegar a lo que mencionábamos hace un momento, al templo de la justicia cósmica. Ahí en ese lugar, en donde opera la justicia cósmica, existe, lo voy a expresar así, como una especie de librería muy especial, en donde está el libro de la vida de cada uno de nosotros. Claro, hay que tener cierta altura para llegar ahí, pero uno puede llegar y preguntarle al guardián que se encuentra custodiando esto, que nos permita nuestro libro de la vida, del destino, y ahí nos vamos a dar cuenta en qué existencia estoy, en la 104, en la
decir en deudas kármicas qué tanto mal he hecho y qué tanta oportunidad tengo para el siguiente desarrollo. Sí, sí se puede. Claro, como le menciono, se necesita trabajar para tener ese dominio del cuerpo astral, que sí se puede y lo podemos lograr. Ahora, lo interesante o lo bonito de la educación interior, si me permiten expresarlo así, es que todo esto que les mencionamos no es cuestión de decirles, bueno, ustedes créanme y se van a ir al cielo, ¿eh? Hagan lo que les estamos diciendo y se van a ir al cielo y no va a haber preocupaciones en su vida, ¿no? Todo esto que nosotros estamos estudiando, ustedes lo pueden practicar, lo pueden experimentar y lo pueden llevar a cabo. Una vez que ustedes digan, yo ya hice, yo ya vi, yo ya fui, yo ya lo viví, ya lo experimenté, ya no puede venir otra persona a decirles, eso no es cierto, no existe. ¿Verdad? Porque ustedes ya lo vieron. Oye, pero es que yo ya lo vi, yo ya lo viví, yo ya estuve ahí. Eso es lo interesante de la educación interior, que nos puede llevar a comprobarlo realmente. No es una cuestión de una creencia o de una fe ciega. Es más bien una cuestión práctica. Si yo me decido, si tengo la fuerza de voluntad necesaria, la determinación de lograrlo, pueden ir viendo resultados poco a poco. Y no les digo que de aquí a 20 años, si lo hacemos con la disciplina que se requiere, en pocas semanas vamos a ver algunas cosas, en pocos meses vamos a ver otras, en algunos años vamos a ver otras más. Pero de que se puede comprobar, se puede, por supuesto. Bien. ¿Alguna otra duda? Sí. Por ejemplo, yo estoy en una vida, no sé, un número 107, ¿es probable retroceder? Bueno, no puedes retroceder porque no vas a eliminar vidas anteriores para regresar a ellas. Lo que sí puede suceder es que cuando tú llegas a la 108 y estás estudiando y estás trabajando, entonces los jueces de la ley se dan cuenta de una cosa. Mira, esta persona lo está intentando y le queda esencia. No es por el número exacto de vidas, sino por la cantidad de energía o de esencia que tienes. Por eso decía, puede ser unas vidas, unas más, unas menos. Pero si tú estás, vamos a suponer, en la 108 y lo comienzas a intentar, comienzas a estudiar, comienzas a practicar, energéticamente te vuelves como un foquito de luz en donde ellos te ponen atención. A ver. Ah, mira, lo está intentando. Bueno, pues dale la 109, a ver qué hace. Llegas a la 109, pues ahí va. Pues dale la 110, porque aparte, con cada existencia que estás estudiando y generando, esto comienza a aumentar. Entonces, mientras esto aumente, puedes llegar a la 250. De hecho, si nosotros vemos un poquito la Biblia o libros sagrados anteriores, la gente vivía más. O como Matusalén, 400, 500 años, sin problemas. Porque ya no estás ligada a las leyes inferiores. Vamos a analizar cuáles son las leyes a las que estamos sujetos, como leyes inferiores, también hay leyes superiores. Entonces, sí se puede, te pueden dar 500, 1000, 2000. Uno puede vencer a la muerte con la muerte, ¿correcto? Si yo practico este tipo de práctica de muerte mística, puedo vencer a la muerte física y a la muerte segunda sin problemas, ¿sí? Y puedo tener un cuerpo físico eterno, por decirlo de alguna forma. Tal vez no en esta existencia, tal vez en una o dos más, pero quiere decir que sí puedo tener esa posibilidad. Si ya no hay defecto psicológico que consuma el cuerpo, pues entonces ¿quién se lo acaba? ¿Sí? Pero sí se puede. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Si, por ejemplo, un personaje como Nelson Mandela o Mahatma Gandhi o John Lennon, más o menos me imagino que se les podría considerar almas viejas porque ya andan como por el 107 o 108 de sus vidas. Yo te podría decir que la gran mayoría de los seres humanos en este momento andamos como por el 107, 108. Todos. ¿De qué depende que a veces pensamos que una persona, como dices tú, es que él es un alma nueva, él es un alma vieja? Vamos a ver en este nivel de estudios un tema muy especial, sin ánimo de asustarlos, que se llama el fin de la humanidad. ¿Qué sucede en diferentes épocas, en diferentes eras o culturas, que la humanidad tiene que finalizar para dar paso a una nueva humanidad? ¿Sí? Lo vamos a estudiar un poquito de paciencia, por favor, solo lo menciono como
corolario, pero prácticamente todas las personas que estamos en este plano andamos ya cerca de esto, porque se acercan los tiempos en los que la humanidad tiene que cambiar. Es una renovación. Es correcto. Lo vamos a ver como la renovación del fuego nuevo que tenían los antiguos aztecas. Bueno, lo vamos a analizar, un poquito de paciencia, pero sí. Para responder, todos andamos por aquí. Lo que a veces nos hace especiales es el desarrollo del defecto psicológico. Por eso a veces vemos, por ejemplo, que puede nacer en algún lugar, decimos, nació un niño genio que desde los 5 años puede tocar el piano. Y es el nuevo Mozart, por ejemplo. No, en realidad es que a lo mejor esa esencia, durante 10 o 15 existencias anteriores, ha ido desarrollando esa capacidad. Pues el piano. Entonces, cuando llega esta, ya lo trae aprendido, porque el defecto ya está ahí, esa capacidad ya está ahí, pero no es que sea más evolucionado o que la divinidad le haya dado ese don, es que es algo que ya se ha cultivado. Así también sucede, por ejemplo, con nuestro desarrollo interno. Si yo comienzo a practicar, a lo mejor en la siguiente existencia yo ya traigo, o a lo mejor en esta, ¿para qué la existencia que sigue? Si yo comienzo a practicar, me doy cuenta que en existencias anteriores yo ya estuve estudiando algo parecido y he comenzado a desarrollarme. Entonces, mi práctica me va a despertar más rápido algunas facultades, porque ya lo tenía de existencias anteriores. Simplemente era como prácticamente volver a recordar y sigue uno con ese proceso. Hasta que llega un instante en el que cuando uno tiene 50% de defectos eliminados, tiene 50 y 50, uno ya tiene conciencia despierta y uno puede escoger exactamente en dónde quiere nacer. Ahora sí, voluntariamente, yo quiero nacer en tal lugar, yo quiero nacer. Antes no se puede. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a las leyes mecánicas, como la ley del karma, a donde te toque de acuerdo a las acciones que has cometido en existencias anteriores. Pero aquí ya estás eliminando. Ya puedes mejorar algunas condiciones, claro que sí, por supuesto. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Todo bien? ¿Somos amigos? Perfecto. Bueno, pues entonces, si ya no hay ninguna duda, los esperamos por favor la próxima clase. El martes estamos por aquí. Muchas gracias. Buenas noches.